Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y en la casa a donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó el pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A pocas semanas de haber terminado el tiempo de la Pascua, en la cual nos confirmamos en la convicción de que nuestra vida cristiana es una vida pascual, es una vida centrada en el misterio de Cristo resucitado. Hoy la Iglesia nos propone esta solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor, porque en la Eucaristía se perpetúa ese misterio de Cristo que muere y resucita, muerte y vida. La Eucaristía es muerte y vida. Por ello, lo primero que quisiera invitarles a reflexionar es justamente ese aspecto de la Eucaristía, a la que le damos varios nombres: sacrificio. La Eucaristía es sacrificio. Es sacrificio, pero no un sacrificio en vano, con una intencionalidad. Es sacrificio de la nueva y eterna alianza. Es decir, con la sangre de Cristo se sella un pacto nuevo entre Dios
y la humanidad. Es el pacto nuevo y definitivo. Escuchamos en la segunda lectura que antes en la antigua alianza eran necesarios muchos sacrificios, la sangre de machos cabríos, pero en Cristo, de una vez y para siempre, con su sangre se ha firmado una alianza definitiva, de manera que ya no son necesarios nuevos derramamientos de sangre sacrificiales, porque en Cristo se ha realizado de manera perfecta esa alianza sellada con su sangre. Es un sacrificio para un pacto. Alianza es pacto. En los pactos hay una firma. La firma de este pacto es la sangre de Cristo. Dios ha firmado su pacto con nosotros con la sangre de Jesús. Y ese pacto tiene una implicación: libertad. Pasar, y ahí estamos siempre con ese sabor pascual que tiene nuestra fe, pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Cristo con su sangre nos hace hombres y mujeres con vocación de vida para vivir. Su muerte nos abre con la resurrección las puertas de la vida. De manera que la vida del creyente tiene que estar enfocada en construir vida. Somos vivientes para vivir. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. El discípulo misionero de Cristo es constructor de vida. Si Él ha firmado su pacto con nosotros para la vida, nosotros a nuestra vez nos comprometemos a hacer de nuestra existencia sembradora de vida. Una cultura de la vida, no de la muerte. Muerte, por supuesto, al pecado, a lo que nos separa de Dios, a lo que fractura las relaciones interpersonales en la familia y en la sociedad, a lo que no hace digna la vida de las personas. A todo eso, por supuesto, muerte, es decir, la dejamos a un lado, no es nuestra opción. Nuestra opción es todo lo que hace, genera y fortalece y dignifica la vida. Por ello, en perfecta coherencia, el discípulo misionero de Jesús no puede estar de acuerdo con nada que lesiona esa vida, desde el primer instante de su concepción hasta el último momento de existencia natural. El discípulo misionero de Cristo ni puede contribuir ni puede ser cómplice de todo lo que no hace digna la vida de las personas. Estructuras y acciones injustas que someten a la gente a llevar una vida indigna. Los discípulos misioneros de Jesús dignificamos la vida con justicia, con compromiso, con respeto. Pero también este sacrificio, además de llevarnos de la muerte a la vida, nos saca de la esclavitud a la libertad. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Nosotros no podemos vivir sometidos a estructuras que nos esclavizan. Ser discípulo de Cristo es entrar en una lógica de libertad, en una lógica en la que todo lo ordenamos para la gloria de Dios,
porque hacer la voluntad de Dios, y lo escuchamos también en las lecturas, es vivir la auténtica libertad, entendiendo la libertad desde esa perspectiva. La libertad no es un voluntarismo absoluto, hacemos lo que queremos y nadie nos pone límites. Para nada eso significa libertad. Libertad significa utilizar todas las facultades humanas para ser mejores seres humanos de acuerdo al proyecto de Dios. En la medida en que nos comprometemos a hacer del proyecto de Dios una realidad que toca también nuestro proyecto humano, estamos siendo libres. Cuando hacemos opción por ese proyecto. Ese es el verdadero camino de la libertad. Por lo tanto, nosotros no podemos entregarle ni nuestra voluntad, ni nuestra inteligencia a lo que no es un proyecto de Dios. Tenemos que discernir permanentemente todo lo que en la vida nos llega como oferta de opciones, en qué medida se ajustan o no a ese proyecto de Dios. Y si no son coherentes con el proyecto de Dios, no pueden ser mi proyecto, porque me encadenan, me esclavizan. El Papa Francisco habla frecuentemente de la colonización de ideologías en la vida de las personas. No podemos ser colonizados. Tenemos que ser enamorados por el proyecto de Dios, que es el único que respeta absolutamente nuestra dignidad, porque quien nos ha creado nos quiere perfectos, nos quiere buenos, nos quiere viviendo en óptimas condiciones. Además de sacrificio, con ese pacto que nos compromete para vivir hacia la vida y para la libertad, la Eucaristía también es llamada banquete, cena. Hay una comida. El altar es al mismo tiempo que altar para el sacrificio, es mesa para servir el alimento. Banquete. Alrededor de la mesa se comparte la vida y se fortalece y estrechan los lazos de la familia, de quienes están a la mesa. Por lo tanto, el banquete en el cual Cristo mismo es el alimento, se construye la comunidad como familia de Jesús. Los discípulos de Jesús en la iglesia, alrededor de la mesa eucarística, nos hacemos cada vez más comunidad de creyentes. Compartimos el alimento, compartimos la vida, compartimos angustias, compartimos sueños y esperanzas. En la mesa se pone la vida, con todas sus luces y sus sombras. Como en la mesa familiar, que habíamos perdido durante tanto tiempo por estas costumbres modernas que nos han robado los espacios de compartir familiar. Una de las cosas buenas, y que espero que al principio fue así, se haya mantenido, que nos trajo la pandemia con los confinamientos, fue poder estar de nuevo juntos como familia y compartir la mesa. Y sabemos muy bien que cuando como familia nos sentamos juntos a la mesa, alrededor de esa comida, compartimos todo lo que hay en nosotros. En la mesa se hace más estrecho el vínculo familiar. En la mesa se hace estrecho nuestro vínculo con Cristo. Comer a Cristo significa hacer nuestro todo lo que es Cristo, todo lo que viene de Cristo. Igual que cuando recibimos el alimento, el organismo lo asimila y lo convierte en nutrientes que enriquecen la vida. Igual
Así cuando comemos a Cristo, la vida de Cristo, su palabra, su ejemplo, sus valores, tienen que convertirse en nosotros en alimento. Los asimilamos, nos hacemos con Cristo uno. La vida de Cristo se hace nuestra vida. Su palabra, su estilo, su modo de vivir se vuelve también nuestra palabra, nuestro estilo y nuestro modo de vivir. Nos une más a Cristo. Pero por supuesto, al asumir todo esto, nos une entre nosotros como hermanos. El banquete nos hace familia. El sentido de la comunidad, que también se ha visto lesionado con el estilo individualista de vivir de esta sociedad posmoderna, donde nos conectamos, una sociedad conectada, pero también al mismo tiempo desconectada, donde las relaciones no llegan a la comunión, sino a la conexión. Y cuando uno está conectado, como se conecta, se puede desconectar. Como puede dar me gusta o te sigo, pues puede quitar el me gusta, o puede simplemente te bloqueo. La comunidad, en cambio, es una construcción permanente, superando diferencias. Cultura del encuentro, como llama el Papa Francisco. La vida del creyente no puede ser una vida solitaria, aislada, intimista. Por supuesto que necesitamos esos momentos personales de espiritualidad y de oración. Pero crecemos, maduramos y nos hacemos más fuertes en comunidad. Cuidado, hoy la pandemia tiene a muchos, la mayoría de los creyentes, detrás o al frente de un computador o de un celular o de una pantalla de televisión, siguiendo las celebraciones litúrgicas. Pero cuidado de acostumbrarnos a ello, porque trae consigo el riesgo de hacer de la fe un hecho privado, un hecho íntimo, pero no comunitario. Es insustituible el valor de la comunidad. Por ello tenemos que pedir al Señor que poco a poco podamos, superando estos días difíciles, estamos en los más críticos de la pandemia, volver a encontrarnos. No dejemos de soñar con volver a encontrarnos como iglesia, y eso significa la palabra iglesia, como congregación, como hermanos que se reúnen para compartir con Cristo su palabra, su cuerpo y su sangre, unirnos más como comunidad, reunirnos para poner en común nuestros sueños, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, para crecer juntos. Qué maravillosa es la comunidad. En nuestra diócesis, en nuestro proceso de evangelización, este año estamos insistiendo en la vivencia, en la importancia de la vivencia comunitaria de la fe. La fe se fortalece en la comunidad. No subestimemos esta dimensión, y por ello la Eucaristía también es banquete, comida, comunión. Pero finalmente, y en tercer lugar, la Eucaristía también es llamada misa. El nombre más común, voy para la misa. Santa Misa. Misa viene de missio, missionis, misión, envío. La misa es una misión. La misa nos congrega, la Eucaristía como misa nos congrega y nos hace enviados, nos envía. Al pasar de la misa en latín y las traducciones a las lenguas populares, perdimos una cosa importante. Hay un
proverbio italiano que dice traduttore traditore, traductor traidor. Cuando se tiene que traducir algo de su lengua, de su idioma original, a muchos idiomas, se pierde a veces la fuerza de una palabra. En latín, al terminar la Eucaristía, se dice ite, missa est. Hoy simplemente decimos, pueden ir en paz. Perdimos la fuerza de una frase poderosa. Váyanse en paz, es como decir, bueno, ya rezaron, váyanse tranquilos, ya tienen la conciencia en calma, ya cumplieron. No, ite, missa est, significa vayan, la misión está hecha, ustedes están enviados. Eso es lo que significa. Salen del encuentro con Cristo, se han alimentado de su palabra y de su cuerpo y su sangre, han crecido como comunidad. No se queden ahí, salgan y sean testigos de lo que han recibido. Iluminen al mundo con lo que reciben del Señor en el encuentro eucarístico. La Eucaristía nos envía a iluminar. Ustedes son luz del mundo. Nos envía a testimoniar. Si la Eucaristía no nos transforma, si la Eucaristía no nos hace mejores, no nos hace evolucionar todos los días, no nos hace unos, en el sentido mejor del término, permanentes inconformes, es decir, siempre queremos ir por más, siempre queremos ser mejores, nunca estamos contentos porque sabemos que si nos conformamos, nos adormecemos y nos quedamos. Siempre queremos ir más profundo en la vida de la fe y en el llevar a la existencia los valores del Evangelio. En la medida que eso sucede y que nos vamos transformando, esto tiene que tocar la realidad del día a día. Salimos de la Eucaristía enviados, missa est, para que nuestra relación familiar tenga un impacto por el cambio que el Señor ha obrado en nosotros. La Eucaristía tiene que ayudarnos a ser mejores hermanos en la casa, mejores esposos, mejores papás, mejores hijos. La Eucaristía nos tiene que ayudar a ser mejores y más justos patronos, empresarios, más honestos gobernantes, más comprometidos y honestos también trabajadores, más buenos ciudadanos. Si eso no sucede, entonces la misión está incompleta. Cuando escuchamos al final ese pueden ir en paz, entendámoslo en ese sentido del ite missa est. Salgo de aquí con el compromiso con el envío que el Señor me da, con la responsabilidad que me confía de iluminar al mundo con lo que Él me ha dado. No lo puedo dejar guardado en lo íntimo del corazón. Tiene que traducirse en una vida que transforma también la sociedad. Si vivimos de esta manera la Eucaristía, realmente estamos cumpliendo lo que Dios quiere y el propósito para la cual el Señor nos la dejó y nos dio el mandato de hacer esto en conmemoración suya. Y hacer esto en conmemoración suya no solo significa celebrarla cada que nos encontramos, sino vivirla, ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Así sea. Amén.